Hola, hola a todos, espero que anden bien. Estamos como todas las semanas compartiendo la palabra de Dios. Esta semana tenemos un capítulo muy interesante. Vamos a ver la vida de un personaje el cual perdió la cabeza por hacer lo que tenía que hacer. Pero antes de seguir quiero hacerles un agradecimiento muy especial. Quiero agradecerles a todos aquellos que se han suscrito al canal y también quiero hacerles una invitación. Si estás viendo nuestros videos y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que le des a la campanita de notificaciones para no perderte nada de lo que podamos subir al canal. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ir entrando poco a poco en el capítulo de hoy. Como mencionábamos, este capítulo vamos a ver la vida de un personaje el cual perdió la cabeza por hacer lo que tenía que hacer. Nosotros hay momentos en la vida que por hacer lo correcto eh, no nos va tan bien. Nosotros sabemos que muchas veces hacemos lo que tenemos que hacer y la vida, entre comillas, nos paga de una manera que, que no la esperábamos. Y hoy vamos a ver la vida de este personaje y vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, qué es lo que nosotros deberíamos hacer. Así que si querés saber cómo se desenvuelve toda esta historia, te invito a que te quedes hasta el final. Vamos a ver o ir buscando el pasaje del día de hoy. Está en Marcos 6, del versículo 14 al 29. Vamos a ver una historia muy especial en donde este personaje, que es Juan el Bautista, denuncia el pecado de Herodes y de Herodías y bueno, la historia no termina de la mejor manera. Pero aún así, Juan hizo lo que tenía que hacer. Muchas veces, como mencionábamos anteriormente, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, lo correcto, y bueno, la vida no nos paga de la mejor manera. Y este es este caso, así que vamos a ir viéndolo, vamos a ir leyendo y vamos a ir desglosando esta historia poquito a poquito. Dice así el capítulo 6, versículo 14 en adelante. Dice, el rey de Herodes se enteró de esto, pues su nombre se había hecho célebre, y decían, Juan el Bautista ha sido resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él estos poderes milagrosos. Eh, el capítulo 6 del versículo 1 relata cómo Jesús había entrado a ganar fama en la región de Galilea y esto llegó a los oídos de Herodes y él hizo algo que no tenía que hacer. Hizo asociaciones de ideas y este, mostró la hilacha de un remordimiento neurótico que lo vamos a ver a continuación. Antes de seguir también quiero hacer unas acotaciones que son válidas para el relato bíblico. ¿Por qué? Porque la versión más común que utilizamos los cristianos, la versión Reina Valera, se come unos signos de exclamación aquí, que hay un par de gritos que le dan una picardía o le dan el sentido correcto que le deberían dar el texto. Eh, Ahí ya en el versículo 14 decían, Juan el Bautista ha sido resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes milagrosos. Esto es un grito del pueblo que decía, como que exclamaban que Juan el Bautista había resucitado y como que encarnado en el Señor Jesucristo. Totalmente fuera de la realidad. Pero miren en lo que desencadena después. Otros decían, otra gente del pueblo, es Elías, y otros decían, un profeta es o como uno de los profetas. Al enterarse Herodes, mire lo que pasa acá, al enterarse Herodes decía, Juan, al que yo decapité,
ese ha sido resucitado, y se agarraba la cabeza. Ustedes tienen que ir filmando la escena de lo que está pasando, del contexto inmediato de lo que está pasando. Tienen que inventarse en la historia como que si fuese un espectador de cine. Porque a Herodes le viene una culpa neurótica, y se agarra la cabeza, diciendo: al que yo mandé a decapitar, ese es el que resucitó. Y a partir del versículo 17 en adelante, se relata toda la muerte de Juan el Bautista y por qué sucede así. Y podemos entender, a través del relato, por qué Herodes en el versículo 16 se agarra la cabeza y da ese grito, perdón, que en la versión Reina Valera no se ve, pero ustedes pueden buscar versiones como Dios habla hoy, NBI, la versión textual. Todas esas versiones de la Biblia tienen el grito de exclamación, los signos de exclamación bien marcados que le dan el sentido que le tienen que dar a este versículo, porque Herodes se quiere matar, porque él piensa que Juan el Bautista, el que él decapitó, resucitó de los muertos. Y ahora, a partir del versículo 17 en adelante, vamos a seguir viendo el relato de lo que pasó, de por qué él se agarra la cabeza. Pues el mismo Herodes había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la prisión por causa de Herodías, la mujer de su hermano, de Felipe su hermano, pues se había casado con ella. Herodes, vemos que acá se le soltó la cadena, porque ¿cómo se va a casar con la mujer de su hermano? Eso está mal. Pues le decía Juan a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía un profundo rencor y deseaba matarle, pero no podía, porque Herodes tenía temor de Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le guardaba seguro, y escuchándole se quedaba muy perplejo, pero escuchaba con gusto. Bueno, acá tenemos que ir entrando en el contexto de la historia. Ustedes, por ejemplo, si van a leer un pasaje que está en los evangelios sinópticos, deben de buscar el pasaje paralelo en los 4 evangelios, o en los 3, mejor dicho, porque los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Estos evangelios, si ustedes buscan el pasaje paralelo, van a enriquecer la historia por la sumatoria de datos que ellos dan. Y Herodes le tenía un profundo respeto y sabía que era un hombre santo y piadoso, porque el pueblo lo tenía de esa manera. Lo ponderaban a Juan de esa manera. Entonces él decía: si yo le hago algo a Juan, me vuelco todo, pero todo el pueblo en contra. Y él era un político, no podía permitir eso. Él sabía que si tenía contento al pueblo, el pueblo le iba a responder a él. Entonces, él tomó una decisión muy inteligente, entre comillas, y prendió a Juan en la cárcel, pero sin matarlo. Bueno, y Juan le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Entonces él lo prendió, y dice la Biblia que escuchándole se quedaba muy perplejo. Ahí en el versículo 20, ¿por qué se quedaba muy perplejo? Porque Juan confrontaba el pecado de Herodes y golpeaba. Entonces él se quedaba de boca abierta. ¿Por qué? Porque no es normal que nosotros, pongamos un ejemplo, si nosotros vamos y le decimos al presidente que está en pecado, o al presidente no sé de qué país nos estás escuchando,
Pero imagínate que vos vas y le decís al presidente que está en pecado eh, y, y sin pelos en la lengua. El presidente te va a quedar mirando como diciendo, pa, y este no sabe quién soy yo. Y eso fue lo que pasaba también acá en esta historia. Imagínense que Juan, sin pelo en la lengua, le decía al tetrarca de esa zona, de la zona de Galilea, le decía las cosas cara a cara y sin pelos en la lengua. Él se quedaba de boca abierta, pero sin embargo dice que lo escuchaba con gusto. Este, dice el versículo 21, pero llegó un día oportuno cuando Herodes, en su cumpleaños, ofreció un banquete a sus magnates, a los altos oficiales del ejército y a los principales de Galilea. Y cuando entró la hija de la misma Herodías y bailó, agradó a Herodes y a los que se sentaban con él a la mesa. Entonces el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, cualquier cosa que me pidas te la daré hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Esta mujer no dudó ni un segundo en pedir la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque muerto el perro, muerta la rabia. Esta mujer sabía que tenía que callar la boca de Juan a como dé lugar. Y me hace acordar a una mujer del Antiguo Testamento, a Jezabel, la mujer de Acab, que era una mujer que era totalmente inescrupulosa y que con total de llevar sus objetivos a cabo no le importaban los medios que tenía que usar. Ustedes recordarán cuando Acab va con la cola entre las patas, se mete en su recámara y se pone a llorar porque Nabal no le había vendido Nabal, Nabot, Nabot, no le había vendido la viña. Entonces ese fue como un niño chiquito, un infantil total, y se metió en su recámara a llorar. Y Jezabel le dice, ¿por qué estás llorando? No, que Nabot no me quiere vender la viña. Y ya no te quiere vender la viña, quédate tranquilo. Va y manda a matar a Nabot para darle la viña a Acab. Esta mujer tenía los mismos escrúpulos. Tenía que callar a Juan porque Juan andaba diciendo lo que tenía que decir. Él no se cayó ante el pecado. Él denunció el pecado. Hizo lo que tenía que hacer. Inmediatamente entró ella a toda prisa ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se puso muy triste porque tenía que matar a Juan y sabía que se le iba a complicar con el pueblo. Y el rey se puso muy triste, pero a causa de los juramentos y en atención a los comensales no quiso rehusárselo. Al instante envió el rey a un verdugo y le ordenó traer la cabeza de Juan. Él fue y le decapitó en la cárcel. Y trajo la cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando se enteraron sus discípulos, vinieron a recoger su cadáver y lo pusieron en una tumba. Y acá vamos a tener que ir desglosando finamente algunas cositas, algunos detalles. Hay detalles de esta historia que son para otra prédica, porque el rey, sabiendo que iba a hacer lo que estaba mal, podía haberle dicho a los comensales o haber quedado pegado delante de los comensales, decir, no muchacha, lo que me estás pidiendo está mal. Pero bueno, él quedó preso de sus propias palabras
y para no perder ese poder, porque ahí en la mesa estaban los hombres, los capitanes de su ejército. Si él no cumplía su palabra, los capitanes del ejército después le iban a tener en poca estima lo que él pudiese decir y las órdenes que él pudiese dar. Los magnates del barrio, gente con mucha plata que bancaba la campaña de Herodes. Y, y otros principales, ¿verdad? Si él se echaba para atrás, después iba a perder todo el respaldo que le daba esa gente. Pero eso es para otra prédica, para otro mensaje. Lo que nos interesa en este mensaje es cómo Juan confronta el pecado y les dice cara a cara y sin pelos en la lengua a Herodes y a Herodías que están haciendo mal, que no es lícito lo que están haciendo. Y eso nos corresponde también a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos la potestad por la Biblia. Y ahora lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 15. Lo vamos a ver ahora. El cristiano tiene la autoridad bíblica por la Biblia, no por capricho de cada uno. Por la Biblia tiene la autoridad de enfrentar el pecado y decir, no, eso que está haciendo usted, hermano, es pecado, o al mismo gentil, eso que estás haciendo vos está mal y te tenés que arrepentir. Vamos a leer ahí, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15, dice así: en cambio el espiritual discierne todas las cosas, pero él no es enjuiciado por nadie. Dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que pueda instruirle? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, el cristiano. Cuando acepta al Señor Jesús, recibe la mente de Cristo y el Espíritu Santo hace de decodificador entre lo que Dios tiene para nosotros y nos muestra la Biblia, y nosotros a través de la Biblia podemos confrontar el pecado. No lo que a mí me parece, sino lo que dice la Biblia, ¿verdad? El versículo 14 dice: pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede conocer porque se han de discernir espiritualmente. Esta sección de Corintios es muy interesante porque muestra como el pagano, como el que no es cristiano, rehúsa continuamente en aceptar a Cristo, y evidentemente el que no acepta a Cristo no puede tener la mente de Cristo. Y todas las cosas para él son locura, pero porque no quiere aceptar voluntariamente a Cristo. Si él acepta voluntariamente a Cristo, recibe la mente de Cristo y ya puede empezar a ver, se le pueden quitar ese velo que tiene del pecado, puede ser libre del pecado y empezar a hacer la voluntad de Dios. Pero esta sección nos muestra que esa gente no quiere ser, porque continuamente está en contra de las cosas de Dios. Nosotros tenemos que ver una palabra muy especial acá, que es discierne. Ustedes lo pueden buscar en otras versiones, pero la palabra griega es anakrinei, que viene a juzgar desde arriba. Desde arriba es por la palabra de Dios, desde la Biblia. Nosotros tenemos la autoridad de poder juzgar las acciones, no a los hombres, que ese es otro tema. Dios aborrece al pecado, no al pecador. Y Dios juzga las acciones de los hombres, no al hombre. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y nosotros, para entender bien este pasaje, tenemos que también tener en cuenta la otra pata, que es Mateo del 1 al 6, que es cuando el Señor le dice a los fariseos que saquen la viga de su ojo antes de fijarse la pequeña y diminuta mota que hay de madera en el ojo ajeno. Que ese juzgar es juzgar, no tiene la preposición que tiene
en este versículo, y es juzgar arbitrariamente y criticonamente a los que nos rodean, que eso es lo que Dios condena. Nosotros no podemos criticar por criticar a quien nos rodea, sino que tenemos que mostrar el pecado a través de la Biblia. Y eso era lo que hacía Juan. Juan, cuando hablaba con Herodes, le citaba el código mosaico, todas las leyes de Moisés. Juan se lo decía en la cárcel a Herodes. Él le citaba la Biblia, le citaba los caminos de Dios, pero él no quería retroceder porque evidentemente iba a perder muchas, pero muchas cosas. Nosotros cuando venimos del mundo tenemos que sacrificar un montón de cosas para hacer la voluntad de Dios. Y este hombre tenía poder, fama y gloria. ¿Qué iba a sacrificar todo eso por lo que Juan le decía? De ninguna manera. Y eso era lo que él se resistía a hacer. Así que ya vimos la primera pata, que es la de 1 Corintios capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. Vimos la segunda pata, que es la que está en Mateo 7, del versículo 1 al 6, o el 7 inclusive. Y tenemos que ver la tercera pata de todo esto, para que nos quede todo bien claro. Porque nosotros a veces no podemos ir con las patas para adelante como un planchazo de fútbol a confrontar las cosas, sino tenemos que ir de una manera muy especial y que nos enseña la Biblia. Esto es un proceso gradual también, porque nosotros le hablamos a quien nos rodea, a nuestros hermanos, a nuestro vecino y bueno, en fin, al que tengamos al lado le vamos mostrando las cosas que están mal de una manera gradual. Primero vamos, le decimos, mire, hermano, usted está haciendo mal, y le muestra la Biblia y le dice esto, esto, esto y esto. Si el hermano sigue por el mismo camino, bueno, tenemos que ir subiendo un poquito, hasta hacer lo que hizo Juan, confrontarlo cara a cara y sin pelos en la lengua. Pero nosotros tenemos que tener muy en claro la tercera pata de esto, que la vamos a ver en Proverbios 16, versículo 6, que dice así. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Miren qué cosas tan ricas tenemos en este versículo. Con amor, sin amor, no somos nada. Lo dijo el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Yo puedo tener todo, pero sin amor no soy nada. Nosotros tenemos que corregir con amor, no arbitrariamente como hacían los judíos, que los fariseos, que ponían carga en el hombro de la gente que no podían llevar. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que corregir con amor, de una manera amorosa y con verdad. Con amor y verdad se corrige el pecado. ¿Y dónde está la verdad? En la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí está la verdad. Y la sección B del versículo es muy importante. ¿Por qué? Porque con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal camino. Nosotros le mostramos la Biblia a las personas. Y la persona dice, la verdad que yo estoy haciendo mal. Y tengo un temor reverente a Dios. Entonces me voy a apartar del mal camino y voy a hacer la voluntad de Dios como la tenemos que hacer. Esas son las tres patas que nosotros tenemos que tener bien, pero bien en claro. Y el segundo punto que quería compartir yo con ustedes es que no siempre es bien visto la denuncia del pecado. Y lo vimos en esta historia. A Herodes no le gustó y a Herodías no le gustó. ¿Y qué hicieron ellos? Como dijimos al principio, muerto el perro, muerto la rabia.
ellos trataron de silenciar lo más rápido, o mejor dicho, Herodías trató de silenciar lo más rápido posible a Juan para que no siguiese repartiendo y divulgando el pecado que ellos estaban cometiendo. En vez de ellos arrepentirse y decir, no, lo que estamos haciendo está mal, vamos a cambiar nuestra vida, vamos a hacer las cosas bien, no. Ellos decidieron, más bien ella decidió sacrificar a Juan y Herodes se vio en un compromiso y tuvo que acceder. Por eso ella agarraba la cabeza. Decía, no, decía, Juan, el que yo maté, dice, ese es el que resucitó. Le vino una culpa neurótica, un remordimiento, pero nunca se arrepintió. Y eso lo tenemos que saber. Hoy en día la mayoría de las personas están en una continua práctica del pecado. Y nosotros se lo decimos y no les va a gustar. Pero nosotros tenemos que hacerlo, no para sentirnos mejor nosotros y superiores nosotros, sino para que ellos puedan salvar su alma. Ellos tienen que aceptar al Señor, arrepentirse, arreglar las cuentas con Dios y salvar su alma. Nosotros no lo hacemos porque nos creemos superiores y que nos salgan alita acá y ya somos como medio querubines. No, no es así. Nosotros tenemos que mostrar el pecado para que las personas se puedan arrepentir, volver a Dios, o si no lo conocen a Dios, puedan aceptar al Señor Jesús como su Salvador y puedan salvar su alma. Pero en muchas de las veces no les gusta y tratan de apagar, de sofocar ese termómetro que les muestra el pecado. Y pasó a lo largo de toda la historia. Y yo marqué algunos ejemplos que da la casualidad, ¿no? Después de que los marqué, están todos en el libro de los Hechos. El primero fue el de Pablo y Silas en Hechos 16, cuando ellos liberan a la mujer adivina de aquel espíritu de adivinación. Y bueno, ahí pasaron un montón de cosas, porque Pablo y Silas al liberar a esa mujer del espíritu de adivinación, los que pagaban por los servicios de esa mujer se quedaron sin la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque esa mujer dice que el texto que le daba muchas ganancias a sus amos. Entonces evidentemente Pablo mató a la gallina de los huevos de oro y no le gustó a la gente. Y esa gente encarcelaron a Pablo, pasó muy mal, ¿verdad? Y bueno, por la voluntad de Dios, un carcelero se pudo salvar, ¿verdad? Aceptaron a Cristo y él y toda su familia. Esa es otra prédica que el día de mañana la vamos a tocar porque tiene puntos muy interesantes, ¿verdad? Otro, el ejemplo de Pedro. Pedro en Hechos 2 confrontó cara a cara a los judíos y no le gustó y ellos lo persiguieron por mucho tiempo para hacerle daño. De hecho, el primer apóstol mártir fue Jacobo y seguía Pedro. Pero los mismos judíos querían matar a los apóstoles, porque estaban confrontando continuamente el pecado de los fariseos. Y no le fue muy bien a Pedro tampoco. El tercer ejemplo, y capaz que el más crudo, por así decirlo, fue la muerte de Esteban. Esteban, un diácono, se enfrentó al Sanedrín y les cantó las justas cara a cara. Y sin embargo no le fue muy bien. Y Dios permitió por su soberanía que lo terminaran apedreando a Esteban y también fue un mártir. Y uno de los que estaba en ese lugar era el apóstol Pablo y consentía lo que estaban haciendo. Antes de convertirse, por supuesto, ¿no? Y por el último ejemplo y el más asombroso de todo es el mismo Señor Jesús, que continuamente estaba enfrentando el pecado de los judíos, de los fariseos,
Y ellos hicieron todo lo posible para también sacarlo de escena, sin saber que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que, que aceptar cómo vienen las cosas, que ese es el tercer punto del, del, de la prédica del día de hoy, que lo vimos también en la prédica anterior, que es la unión con Cristo. Nosotros debemos estar unidos a Cristo y a pesar de todas las cosas que nos puedan suceder, hacer su voluntad y aceptar lo que venga de parte del Señor. Sé que es crudo, sé que es difícil porque nosotros no queremos pasar por, por nada malo. Queremos sacarle, como se dice en el dicho popular, la cola a la jeringa. Nosotros no queremos pasar mal. Y muchas veces hacemos la vista gorda al pecado para pasar lo mejor posible. Y eso no es lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, lo que Dios, lo que el Señor Jesús dice que tenemos que hacer. Entonces nosotros muchas veces no queremos pasar mal y no hacemos lo que tenemos que hacer. Por eso es muy importante la unión con Cristo y aceptar su voluntad y la soberanía de Dios. Porque en todos estos casos que leímos, y mismo en el de Juan, y sí, Dios podía haberlo librado, pero sin embargo no los libró. Y ellos siguieron haciendo la voluntad de Dios a pesar de lo que estaban viviendo. Y eso lo tenemos que tener muy, pero muy en claro. Y para ir terminando, hoy en día el pecado nos asedia continuamente. El mundo ejerce una presión sobre nosotros que es muy difícil de soportar. Y si nosotros no estamos unidos a Cristo, y es difícil, es muy difícil no caer. Por eso tenemos que estar nosotros continuamente agarraditos del Señor. Como dice ahí en Juan 15, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar prendidos a la vid, porque sin el Señor no podemos hacer nada. Eso lo tenemos que tener muy, pero muy en claro. Y para ir terminando, quería compartirles el último versículo con ustedes que engloba todo esto, que está en Jeremías 15:19, un versículo que a mí me gusta mucho, porque dice, el Señor le dice a Jeremías que no te hagas tú a ellos. Jeremías vivía en un contexto social muy crudo. Los judíos eran fatales. Y el Señor le dice, vos no te hagas a ellos, sino que ellos se hagan a vos. Nosotros tenemos que ir iluminando el mundo, no para creernos superiores ni decir, no, este santulón me anda diciendo lo que yo estoy haciendo mal, ¿por qué no se fija él? Sino para que puedan salvar su alma. Para todos aquellos hermanos que están por mal camino, que vuelvan al Señor y puedan arreglar las cuentas con Él y preservar su alma. Esto era lo que tenía que compartir yo hoy con ustedes. Bueno, quiero hacerles otra invitación también. Si ustedes ven algo que no les queda muy claro, que les queda duda, o quieren sacarse alguna duda de algún texto polémico, alguna cosa que ustedes quieran saber, déjenlo en los comentarios. Si hay algo que no les convence, también déjenlo en los comentarios. Que estamos para eso, estamos para ayudar, estamos para bendecir, estamos para que todo aquel que pueda llegar a estos videos pueda enriquecerse, ¿verdad? Pueda enriquecer la vida que tienen con el Señor. Y bueno, así que bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor y bueno, para ir terminando este video. Señor, te damos gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, por poder hacer llegar, Señor, lo que tú me das para compartir, Señor. Te doy gracias, quiero bendecir a todos los que han escuchado este mensaje, a todos los que han llegado a esta instancia, Señor, ayúdalos en los problemas que ellos están pasando y que yo no sé, pero tú lo sabes, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que le haya sido bendición. Compartan para que la palabra de Dios pueda seguir corriendo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el capítulo que viene.